Los únicos templos ordenados por Elohim fue el tabernáculo que hizo Moisés y el templo que hizo el rey Salomón. Fueron ordenados. Cuando yo hablo de casas que nombro como iglesias, cuando vino el Señor Jesucristo hace 2000 años, o el Mesías, Yeshua Yamashiach, apareció en la escena, había un templo, pero ese templo no fue ordenado por Elohim. Fue un templo que hizo un hombre que no llevaba correctamente las cosas de Elohim. Ese templo de pronto lo utilizaban muchas casas o lo utilizaban casi todos los hebreos, porque ese templo estaba ahí en Judea, estaba en Jerusalén, que fue el templo que había en ese entonces que vino Jesús. Y Jesús también llegó a hablar de la Torá en ese templo. Entonces las casas donde se enseñaba de la Torá eran como hoy en día decir las denominaciones que hay que tienen nombre. Entonces estaban los escribas, los fariseos, los saduceos, pero en verdad no había un verdadero templo ordenado por el Señor. Cuando el Señor dice que Él destruye el templo, o sea, ese templo donde todos iban y se congregaban a enseñar de todas las casas, Él decía que lo destruiría y en 3 días lo edificaría. Y Él estaba hablando de su templo, o sea, de su cuerpo. El cuerpo de Jesús era el verdadero templo de Elohim, porque Elohim, por medio de su espíritu, moró en él, en ese templo de carne, porque Él venía con un propósito en su primera venida, que era a redimirnos de pecado. Él vino a ser el segundo Adán. ¿Ve? Entonces todos los que creyeron en que ese era el Mesías, pues iban a tener lo mismo, iban a ser llenos, iban a ser piedras vivas de ese mismo templo, y ahí es donde comienza, vuelvo y se lo digo, la verdadera iglesia o el verdadero templo de Elohim, ¿ve? Los seguidores del Mesías, de Yahshua.